Hoy te invito a ir de allá para acá, a conocer historias de personas que viajan por el mundo. Algunos lo hacen por trabajo, otros por pasión, y también están los que andan en búsqueda de respuestas. Pero todos tienen algo en común: cruzar fronteras para crear, descubrir y contar. Bienvenidos a De Allá para Acá, un espacio donde ellos traen su mundo a tus pies. Hoy nos vamos de allá para acá con Cami Valero. Es periodista y en el último tiempo viajó a lugares donde la crueldad, la desigualdad y la desolación son protagonistas. Con su ojo periodístico cubre las problemáticas sociales más complejas del planeta. Trabaja en Antártica Press, un medio de comunicación que une periodismo en territorio con acción directa. El primer documental que publicaron fue el de mutilación genital femenina, un tema que investigó, estudió y la llevó a conocer historias impresionantes. Esas que te marcan de por vida, esas que se traducen en el motor de su profesión. Lo mismo pasó con otras coberturas como las rutas migratorias o la guerra de Sudán. ¿Cómo es conocer el mundo desde su lado más oscuro? ¿Qué implican estas coberturas? ¿Es posible separar lo personal de lo profesional? ¿Estar cerca del sufrimiento nos hace mejores personas? Bienvenida, Cami. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Si no fuera acá, ahora mismo, ¿en qué parte del mundo te gustaría estar? ¿En cualquiera? No, mentira, me encanta estar acá, pero justo ayer le decía a alguien como la pulsión del viaje es inmediata, siempre tengo ganas de viajar, o sea, cuando sea. Tengo muchas ganas de ir a Egipto, por ejemplo. ¿Conoces? Fui por 48 horas y fue el bichito que me pinchó como para decir quiero volver y hacerlo bien, desde el turismo, desde la cultura, desde el periodismo, o sea, como desde todos los aspectos. Hay algo de esa civilización tan como formativa de la sociedad que tenemos hoy que me interesa un montón, así que está como ahí en mi lista de pendientes bastante arriba, vamos a decir. Ok, esperemos que pronto suceda. Sí, ojalá que sí. Sí. Empezaste como periodista, como muchos, con una pasantía en un medio tradicional. ¿En qué momento se plantó la semillita de decir, ok, periodismo internacional, derechos humanos, quiero ir por ahí? Arranqué haciendo una pasantía en un diario tradicional, después fui yéndome por distintos medios, más grandes, más chicos, metiéndome en las redes sociales. Pero los derechos humanos siento que es algo que siempre lo tuve dando vueltas, quizás no identificado como periodismo de derechos humanos, o sea, es algo que por momentos no juntaba, me dediqué a cubrir música, a cubrir cine, a cubrir ambiental, y un poco fue yendo para ese lado. Me acuerdo que cuando estaba cubriendo todo lo que tiene que ver con ambiente, siempre me interesaba mucho el impacto en las sociedades, ¿no? Digo, el cambio climático como concepto, pero como más allá de la ciencia detrás de los factores de por qué el cambio climático y demás, qué impacto tenía en esos pueblos. E incluso es algo que me encanta pensar y plantear hoy, o sea, cómo puede ser que el cambio climático y por situaciones en donde de repente en un lugar hay más inundaciones o más sequías o estos cambios tan abruptos de temperaturas provocan consecuencias sociales. Por ejemplo, más matrimonios infantiles, que crezcan las tasas de matrimonios infantiles. O que de repente haya migración por cambio climático, por inundaciones, porque las personas ya no pueden vivir en el mismo lugar. Entonces un poco desde ahí se me empezó a pinchar el bichito y después hace 3 años empecé a trabajar para Antártica Press, que específicamente hacemos periodismo sobre distintos casos y temáticas en relación a los derechos humanos por el mundo. Entonces ahí es cuando me pude dedicar como al 100% a ese tipo de periodismo, ¿no? Digo, con ese enfoque. En Antártica Press hacen coberturas en territorio, pero antes de empezar a trabajar acá, ¿ya habías viajado? ¿Ya había viajado? ¿Por periodismo? Sí. De algo similar había ido a hacer una cobertura con Greenpeace. Nos subimos a uno de los barcos que tiene Greenpeace con el que hacen activismo de investigación y había ido desde Buenos Aires hasta Puerto Madryn en una cobertura con científicos en el que estaban investigando sobre la depredación del mar argentino y un poco hablar sobre la situación del mar argentino en relación al ambiente, pero también a los factores de
depredación humanos, ¿no? Digo, más allá del cambio climático, las empresas que expolian en el mar y demás. Y después había viajado para cubrir cine y series. Nada que ver. A junkets de prensa en Colombia, en Brasil, en Madrid, para entrevistar a actores y actrices. Así que todo muy moda variado. de Hollywood ahí. Ahí me importaba más lo que me ponía para ir a hacer las coberturas. Después cuando hablas de derechos humanos estoy más relajada con el look. Con la cobertura de Greenpeace ahí estuvo esa semillita que dijiste... acá Sí, me voy a pareció ir por ahí. increíble. Nos subimos en un barco, íbamos navegando. O sea, fue navegar durante 7 días en un barco, a hablar con científicos argentinos, locales que trabajan sobre el tema. Y también conocer el mundo del activismo. Para mí fue un acercamiento muy grande a eso, a conocer una organización, bueno, como Greenpeace, pero que a la gente que trabaja dentro, ¿no? Digo, que son voluntarios, que prestan su tiempo por una causa social. Me acuerdo de que me pareció súper interesante conocer también toda esa parte, ¿no? Y personas que se dedican a eso, que ahora estoy más en contacto, tanto porque Antártica Press trabaja con Solidaire, que es la ONG de Enrique Piñeiro y de Carla Calabrese, y bueno, y ahí conozco muchos activistas, ¿no? Digo que en donde la causa social les es el trabajo, pero también como el impulso de vida, ¿no? Hay algo mágico en la presencialidad, en ser testigo de esos momentos que no se compara con investigar el tema en tu casa con una computadora, ¿no? No tiene nada que ver. Es también las posibilidades. Yo también al mismo tiempo me dedico a hacer videos para redes sociales en donde hablo de temáticas, y esa es la investigación que hago en casa y con medios que están en el terreno para también entender qué es lo que pasa ahí. Pero cuando estás ahí, estás entregado a sorprenderte, ¿no? Digo, a descubrir qué es lo que te trae ese lugar, que muchas veces son historias increíbles que no las podrías haber descubierto desde la computadora en tu casa, ¿no? Digo, como hay algo de la presencialidad y de estar en el lugar que lo hace 360, que lo hace sensorial. Digo, los olores, los lugares, el tacto, hay magia, ¿no? Digo. Sí, hace la cobertura como más humana, ¿no? Lo Sí, podés a veces comunicar de otra después manera. es difícil traducirlo, ¿no? Digo, porque hay algo como muy propio de la aventura que le lleva a uno que incluso te metes mucho más profundo en los temas y quizás después hay un desafío que obviamente que es menor, ¿no? Pero en llevarle a alguien que no conoce nada y contarle todo eso que vos viviste y tratar de traducirlo en palabras, sea escrito o sea audiovisual, todo eso que te provocó, ¿no? Digo, y esto, y quizás la profundidad de las temáticas. Después hay que hacer como un resumen para atrás para poder contar la historia y que alguien la entienda sin la necesidad de todos esos detalles, ¿no? ¿Cómo llega la propuesta de formar parte del equipo de Antártica Press? Bueno, de parte de Joaquín Sánchez Mariño, él me convocó, él estaba formando el proyecto y el equipo junto con Enrique Piñeiro, y él me invitó a formar parte como productora y periodista. Yo soy como productora periodística y también host y bueno, y viajo y hago las entrevistas allá y todo, pero también toda la previa, ¿no? De investigación y de contacto con posibles entrevistados, de planificar el viaje, de pensarlo, de pensar qué queremos hacer, y antes de eso de buscar los temas, ¿no? El primer documental que hicieron fue sobre la mutilación femenina. Para quienes nos están viendo del otro lado, empecemos por ¿qué es la mutilación femenina? Bueno, la mutilación genital femenina es una práctica cultural entendida como una tradición en muchos lugares del mundo, en donde le cortan el clítoris, a veces el prepucio, a veces los labios también, pero bueno, la genitalia femenina a las niñas, entendiendo que de esa manera pueden controlar el placer y provocar que esa niña se convierta en una mujer que le hacía fiel a su esposo.
entendamos que esta práctica se realiza en comunidades en donde es muy usual el matrimonio arreglado, o sea, los padres arreglan un matrimonio entre los hijos y en donde el único objetivo de esa mujer es ser una buena esposa y brindar hijos. Creo que, no sé, es muy difícil entender para cualquiera que no vive en una sociedad en donde esto se practica y lo primero que surge es el horror y la violencia y todo lo que es. Pero que también cuando yo lo empecé a leer y a investigar, porque tampoco lo conocía mucho, al principio uno quiere buscar un culpable, ¿viste? Como, bueno, ¿y quién le hace esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué no está preso? Y es porque te genera mucha bronca pensar que una bebé o una niña chiquita le realizan esta práctica en las condiciones más austeras del mundo. La mayoría de las veces no se usa anestesia o se usa anestesia local con una crema, se usan cuchillas, no se hace en un quirófano, se hace en una casa, a veces en un ritual, como si fuese una ceremonia. Pero lo más sorprendente es que se lo realizan madres o abuelas o las mujeres de la comunidad, porque creen que le están haciendo un bien a esa niña. Entonces, a mí me resultó muy importante poder hablar con mujeres que hayan pasado por esta práctica o que sean de esas culturas y que me puedan explicar como la lógica detrás de la práctica, porque si no lo entendés como que es una persona que le quiere hacer daño a esa niña o bebé y en realidad la intención no es el daño es una consecuencia de la intención que es la quiero preparar para que sea una mejor ciudadana, de una mejor persona para esa sociedad. Entonces es súper complejo de entender y cuando uno lo cuenta a veces te da miedo transmitir mal el mensaje o que se entienda como sobre todo en redes, ¿no? Digo, alguien que diga tipo, no, vamos a matarlas a todos. Bueno, no. Entendé el contexto, entendé porque para que se pueda erradicar la práctica, o sea, hay 230 millones de mujeres en el mundo que pasaron por esto. Cada año hay 4 millones de niñas que están en riesgo de ser víctimas de esto. Para poder erradicarlo, las distintas organizaciones comunitarias que conocimos, que son las que están teniendo éxito en el lugar, lo hacen mediante la charla, mediante la conversación, mediante presentarles a esas madres o a esas abuelas una opción, decirle, tu nena no tiene por qué pasar por esto, no es una obligación, hay otras formas. Hay otras posibilidades, no tienen que sufrirlo. Pensá que las personas que lo practican pasaron por eso. O sea, ellas sufrieron y sufren las consecuencias de todo eso. Después, yo puedo hablar horas de esto porque sí, yo hace 3 años que vengo investigando sobre esto, con lo cual frename porque yo arranco y voy. Pero bueno, ese primer viaje, esa primera cobertura que hicimos, fuimos a Kenia, porque esta práctica se realiza en gran parte en África, pero también hay países de Asia, hay países de Europa, está Colombia en Latinoamérica, que hay comunidades que lo practican, y después comunidades migrantes que llevaron esta práctica cultural a otros lugares, ¿no? Que quizás no es endémico, no es una sociedad en donde se practica. Pero bueno, en ese primer viaje lo que hicimos fue contactarnos con Aya Ismail, que es la fundadora de Save a Girl, Save a Generation, que es una ONG que formó ella con su hija Hayat, que ellas ahora viven en Madrid y desde ahí organizan eventos de concientización en Europa para que puedan entender la práctica y, por ejemplo, con médicos, para que cuando una mujer que emigró y es sobreviviente de la mutilación llega a un consultorio ginecológico no sea discriminada por tener una genitalia distinta y que puedan entenderlo sin discriminar a esa persona, o qué te hicieron o qué te hiciste, todas estas preguntas que suelen pasar. Y por otro lado, trabajan en Kenia con comunidades en donde se practica para erradicar la práctica. Entonces tienen estas conversaciones, hablan, les presentan opciones, les cuentan que no es necesario, que el clítoris no es algo malo, que es un punto de placer para la mujer, que hay un disfrute ahí. Bueno, un montón de cosas. Además tienen una casa de acogida en donde reciben a chicas que huyen de matrimonios arreglados y de mutilación. Tengo 1.000.000 de preguntas relacionadas a este tema. Lo primero, uno pensaría que estas cosas pasan en tribus alejadas, en lugares recónditos, pero cuando vi el documental
me enteré que fueron por varios países, no solo de África, sino también de Europa, en el que hacen este rito de paso que tiene que ver mucho con la violencia, como si la violencia fuera el canal de la purificación, ¿no? Sí, pero de vuelta, es una violencia no entendida como hacer daño al otro per se. Digo, no es que te golpeo para que te lastimes o te corto el clítoris porque quiero verte sufrir y sangrar, sino que es por un bien posterior, ¿no? Eso es entendido. No deja de ser violencia, o sea, es totalmente violento que te corten una parte del cuerpo por una práctica cultural, por un entendimiento social, o sea, es algo con lo cual naciste, no tienen por qué hacerlo. Pero pasa en ciudades. En Nairobi es una ciudad súper cosmopolita y se practica desde hospitales hasta en otros lugares. Ha pasado en Londres hace poco, pasa en España, pero bueno, en lugares más occidentales, en donde la práctica no es propia del lugar, sí muchas veces se relaciona con comunidades migrantes que llevan esa práctica. Entonces, de repente, ha pasado en España y a partir de eso salió una ley y se está tratando, esto hace varios años, pero de repente una comunidad de Somalia, que es un país en donde más del 90% de las mujeres están mutiladas, migró a Madrid, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero digo, migró a una ciudad española y de repente tienen una cierta cantidad de hijas que tienen más o menos la edad en la cual realizan la práctica. Entonces de repente alquilan un lugar o traen a una mutiladora desde Somalia y les realiza la práctica. Esto sucedió en algunos países europeos, hizo saltar las alarmas de la policía y de los ministerios de salud locales y se empezó a trabajar la práctica. Muchas veces de una manera punitivista y mandando a la cárcel y eso es un problema, porque en realidad si vos separás o le sacás la tenencia de esa hija a esa madre sin entender que lo que le estaba queriendo hacer era un bien mayor, bueno, nada, hay mucho para trabajar ahí porque es un tema muy complejo, no es tan simple, digo, o tan directo, ¿no? Pero bueno, hay muchas organizaciones de mujeres sobrevivientes que entienden perfecto esa cultura, que saben cómo es, que entienden el porqué, que trabajan y que es importante escucharlas, ¿no? ¿Qué tienen en común todos los contextos que ustedes vivieron en donde hay mutilación genital femenina, más allá de la migración? Me parece que lo que sí comparten es como una importancia en lo cultural. O sea, las tradiciones y la cultura va por encima de todo, inclusive de las leyes del país. Sierra Leona, por ejemplo, es un país que visitamos, en donde se practica la mutilación y en donde incluso nos hicimos una entrevista con la ministra de Educación de Sierra Leona y hay muchos países en África particularmente que hay que entender el contexto, ¿no? Digo, África, la mayoría de los países eran colonias hasta los años 60, o sea, hasta hace muy poco. Y esta decolonización o este proceso de decolonización que se dio lo hicieron los europeos en realidad. O sea, ellos dijeron, bueno, ahora nos vamos a ir y ustedes ahora van a formar gobierno y este va a ser su presidente y este vamos a... Entonces, hay un proceso que está viviendo África hoy de entender cómo es ese proceso, porque muchas veces, por ejemplo en Kenia, los ingleses trazaron una línea así y dijeron, bueno, a partir de ahora todo esto es Kenia y todas las tribus que están adentro. Y las tribus tenían cada uno su cultura e incluso hablaban distintos idiomas y de repente pasaban a ser hermanos keniatas. Bueno, esas culturas prevalecen por encima de la ley de Kenia. Kenia tiene una ley en contra de la mutilación, pero el respeto está por la cultura y no por la ley. Entonces, las transiciones como culturales y sociales van mucho más allá, porque por más de que en Sierra Leona existe una ley, hay una comunidad de mujeres que está en contra de que exista una ley. O en Gambia ahora, el año pasado, hubo un debate enorme en agosto del año pasado, porque todo un sector religioso quería bajar la ley de mutilación, la ley que prohíbe la mutilación, porque decían que era una práctica cultural y que ellos lo practican y que no nos pueden decir qué se puede o qué no se puede hacer. Y hubo una discusión social muy importante para ver si esta ley se mantenía o no se mantenía. Finalmente se mantuvo, ahora lo tiene que tratar la Corte Suprema de Gambia y hace un mes
se murió una bebé de 1 mes por una mutilación, porque se desangró por una mutilación. Y metieron preso a 3 mujeres, la mutiladora y la madre y la tía, que habían llevado a esa bebé a mutilar. Y a una de ellas está todavía presa y hay que ver cuántos años, o sea, puede tener hasta una condena de cadena perpetua por la mutilación. Entonces, hay mucha discusión sobre cómo se afronta el problema, ¿no? Digo, cómo se radica. Pero todavía hay mucha cultura y muchas personas que lo ponen desde un lado religioso incluso, cuando lo tratan de justificar. Muchos de estos países son de cultura musulmana y lo tratan de justificar con el Corán, cuando el Corán en realidad hay mucha discusión en donde no lo dice, en donde no es una práctica avalada. Pero bueno, sobre todo es esto, me parece, y perdón si lo hice muy largo, pero creo que la cultura prevalece por sobre cualquier otro entendimiento de la ley, ¿no? Digo, eso va por encima. En el documental, Aya, la protagonista, cuenta que me dio mucha ternura, como lo contaba, que ella esperaba la noche anterior, antes de ser mutilada, como los niños hoy esperan la noche previa a Navidad, que llegue Papá Noel. ¿Cuál es el quiebre de esa niña, después adolescente, mutilada, que se da cuenta que por lo que pasó está mal, digamos? Esa es una pregunta que a mí me tiene todavía en vilo, ¿no? Digo, cada vez que me encuentro con una mujer que me cuenta algo similar, porque es verdad que ese es un relato muy común entre las sobrevivientes de la mutilación, porque todo depende de a qué edad se lo practican, pero cuando se lo realizan a partir de los 5 o 6 años, en donde las niñas tienen un entendimiento y saben que la está llevando a algún lado para realizar algo, muchas veces este es un rito de paso. Entonces se lo cuentan como vos a partir de ahora vas a ser mujer, así como en nuestra cultura quizás es la menstruación y ese primer día en donde dicen, bueno, ahora pasaste a ser una señorita. Sí, bueno, te daban flores. Claro, y te llevaban flores y ahora sos parte del mundo de las mujeres. A muchas de las mujeres que fueron mutiladas les decían lo mismo, ahora vas a ser parte del mundo de las mujeres. Entonces, imagínate una nena que lo mira con ansias, es como, sí, yo quiero ser más grande, sobre todo cuando sos una niña, ¿no? Digo, como, quiero ser parte de este universo que me espera encima, ¿no? Y que muchas veces viene después con un montón de responsabilidades, ¿no? Una niña que es mutilada puede ser casada. Entonces, viene con un montón, pero bueno, hay que entenderlo y pensarlo como una sociedad en donde eso está bien visto, ¿no? Entonces, vas a ser mutilada. Y yo cada vez que me encontraba con una de estas mujeres era, bueno, ¿y cuándo te cambió el chip? O sea, ¿cuándo entendiste que no, que de repente eso estaba mal? O sea, ¿o por qué? Si vos te criás, porque me trataba de poner en ese lugar y decía, si a vos te criás en un lugar en donde te dicen qué es lo que está bien, claro, ¿por qué de repente está mal? O ¿cómo te das cuenta si todo tu universo te está diciendo que eso es positivo? Y lo que me respondió Aya y también Fatuma y otras mujeres que entrevistamos es, bueno, en el momento en que sufrís semejante dolor, hay algo que te das cuenta que no puede estar bien. Que no le pasa a todas las mujeres. Hay otras mujeres en donde siguen viviendo su vida como que está bien y se lo practican a sus hijas, por ejemplo. En el caso de Aya, ella dice, yo ahí me di cuenta que algo no estaba bien, seguí mi vida, pero cuando tuve una hija que nació Hayat y le dijeron que era una mujer, a ella la angustió muchísimo, porque le angustió muchísimo pensar que esa hija suya, que era lo que más quería en el mundo y que ella tenía que proteger, tenía que sufrir todo lo que ella había sufrido, porque primero es la mutilación, pero después es el matrimonio arreglado y ella te dice, a mí no me casaron, me vendieron, y yo no tuve mi primera noche de bodas, a mí me violaron. O sea, son todas situaciones muy violentas, una tras otra. Entonces, a veces la mutilación es el primer paso de una vida llena de actos violentos en el continuado, ¿no? Digo, no es solamente eso. A vos como feminista, ¿te pasa que al investigar esto uno pensara que, gracias a movimientos feministas como los que tuvimos en los últimos años, la sociedad un poco, no como esperamos, pero un poco está evolucionando? Cuando conoces casos como los de Aya, como los de Fatuma, ¿decís no estamos evolucionando un carajo? Igual hay mucha cuota de resiliencia en esas historias también.
y de empoderamiento, porque tienen organizaciones y demás, pero ¿cómo es ese choque? Es un choque porque en realidad lo que te das cuenta es que todavía hay muchísimo por hacer. Digo, como al final siempre seguís sumando causas, ¿viste? En vez de resolver problemas, es como que una más, vamos, dale, meter en la lista. Y una se involucra encima. Claro, y sí, porque yo hoy me considero incluso una activista pues, en contra de la mutilación, ¿entendés? Y con Aya y con Hayat sigo en contacto todo el tiempo y ahora hicieron un evento de recaudación en Madrid para recaudar fondos para poder utilizarlos en Kenia y trabajar sobre la temática, y fue la reina Leticia, y a mí me generó un orgullo de decir, son instituciones, ¿no? Pero digo, que sea reconocida, una mujer migrante que salió de Somalia, que hizo todo un camino enorme, sufrió todo lo que estábamos hablando de que sufrió, y que hoy pueda ser reconocida por una reina, con todo lo que eso implica en consecuencia, ¿no? Digo, que sea un portal para el mundo, me parece increíble. Pero bueno, perdón, era un pequeño paréntesis de orgullosa de la organización que amo y de las chicas que son feministas porque se ponen al hombro todas las campañas. A mí me genera como una admiración profunda y conocer esas historias y conocer esas mujeres me da mucha esperanza también, porque creo que yo soy feminista, soy parte del movimiento y acá en Argentina, en nuestro territorio, he visto cosas cambiar, he visto actitudes que cuando yo tenía 18 años, no sé, la gente te gritaba cosas en la calle o había mucha violencia en actos simples que hoy creo que no sucede y que igual tenemos que seguir evitando, ¿no? Digo que no vuelva a pasar, pero creo que hay cambios. La mutilación es un tema que la agenda feminista internacional no lo toma como tal, quizás. Sí, en países en donde se practica, también lo entiendo, o sea, entiendo que acá no se hable tanto de mutilación porque nos es muy ajeno, pero bueno, en la agenda global estaría bueno que tenga un poco más de espacio, digo, sobre todo por la cantidad de mujeres que sufren, ¿no? Digo, estamos hablando de millones de mujeres que fueron mutiladas, millones de mujeres que pueden llegar a ser mutiladas. Se da en entornos, en comunidades que son más tradicionales, que son menos occidentales, con menos movimientos feministas activos, pero hay un montón, cada vez más, y un poco darle voz a estas mujeres y que las conozca cada vez más gente es la forma de que esa lucha en terreno y en el lugar siga funcionando, o sea, que haya otras también que se inspiren en Aya, en Fatuma, que digan, mirá, la vida puede ser distinta. O sea, Aya lo que cuenta es que ella, porque tiene una personalidad de acero, decidió no practicárselo a su hija y enfrentarse así a su mamá y a su hermana, y digo, a todo su entorno, y decir, che, esto yo no lo voy a hacer. Bueno, pero ¿cómo no lo vas a hacer? O sea, las primeras conversaciones que tenía con su entorno era, pero ¿cómo? Si lo tenés que hacer, si es así, es lo que nos tocó. Y ella decirle, no, yo voy a cambiar las cosas, o sea, esto no lo voy a hacer. Y su hermana o su prima decirle, ¿puedo no hacerlo? Bueno, si vos no lo haces, yo no lo hago. Y eso es una niña menos mutilada, o sea, es una vida, es un impacto enorme. Es difícil cuando uno habla de cifras porque siempre todo parece poco, ¿no? Digo, una chica es poco frente a millones. Y sin embargo, para esa chica es el mundo, para esa familia es el mundo. Qué lindo. Más allá de las cifras que como decís, son súper importantes, vos tuviste contacto con historias, con personas. ¿Cómo hiciste para desnudarte de prejuicios a la hora de ir a la cobertura? Hay un momento del documental que salís y que te agarrás el pecho con un nudo en la garganta. Sí. ¿Cómo hiciste? Esa primera cobertura fue muy impactante para mí, ¿no? No había visitado África antes, pocas veces había estado en entornos tan distintos. Creo que fue un trabajo activo tratar de no prejuzgar, ¿no? A mí se me nota mucho en la cara cuando yo pienso algo. Tengo un problema, porque
Si no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, como que se me transforma la cara. Pero por eso digo como que hice un trabajo activo, porque de repente entrevistamos a una mutiladora. Y yo no estoy de acuerdo con el trabajo que hace. O a una pareja que habían tenido un matrimonio arreglado y eran felices. Que también puede pasar, y digo, es una alternativa. Digo, de repente era un matrimonio arreglado y se enamoraron. Y tuvieron una linda vida. Y no hablaban tan mal del matrimonio arreglado. O te dicen, bueno, yo quizás a mis hijos les arregle el matrimonio. Y yo estoy en contra de la práctica, digo, activamente en contra. Pero también me parece súper relevante escuchar lo que tienen para decir. Y me parece relevante escucharlo porque yo creo en el diálogo. Creo que es importante mostrar. Hay uno de los viajes que hicimos sobre migración, no sobre mutilación, en donde fuimos a cubrir con Pep, que viajamos juntos, que se hizo de cámara y también productor y todo. Fuimos a Senegal y a las Islas Canarias, que es una ruta migratoria, ¿no? Desde Senegal salen los barcos pesqueros, unas barcazas, porque barcos es quizás mucho decir, unas barcazas de madera, y personas de Senegal y de otros países de esa zona de África hacen una travesía de 7 días por mar abierto para llegar a las Islas Canarias, en las condiciones más precarias que te puedas imaginar. Muchas veces no hay ni agua potable. O sea, llegan con quemaduras porque la nafta se chorrea por el piso del barco y ellos están sentados en el piso del barco en cama india, tipo van así uno atrás del otro, la mayor cantidad de personas que puedan subir a un barco. A veces se hunden, a veces se pierden, a veces llegan al Caribe barcazas con cadáveres porque se perdieron en la ruta y una marea los llevó para el otro lado. O sea, eso es algo actual que pasa hoy en esta ruta, la mutilación también, ¿no? Pero digo, es algo que no escuchamos muchas veces. Y cuando estábamos en las Islas Canarias, en un momento estábamos grabando la llegada de una de estas barcazas, que el Salvamento Marítimo, que es como la prefectura de allá, había ido a rescatar, que estaba cerca, y ahí se hace como una escena de triage en donde la Cruz Roja monta carpas y recibe a estas personas que, imagínate, hace 7 o 10 días que están viajando, tienen quemaduras, entonces los asisten en salud y después entran en un sistema para ver si pueden ingresar al país o no, si piden asilo, si piden refugio. Estábamos cubriendo eso y en un momento encontramos a una pareja de ingleses, personas mayores, que estaban de vacaciones en las Islas Canarias. Los entrevistamos y me empezaron a decir todo lo que ellos opinaban en contra de la migración, muy distinto a lo que yo opino, ¿no? Digo, como muy lejano, pero periodísticamente es muy interesante eso. Porque también es interesante entender por qué. Si yo... Una cosa es ser activista y hablar desde un lado, y otra cosa es ir a hacer periodismo y tratar de hacer un estado de situación, ¿no? Digo, como pasa esto, llegan estos migrantes. No puedo decir que es todo color de rosas, porque hay muchísimo racismo, muchísima xenofobia. Poder tener un testimonio así es muy relevante, ponerlo sobre la escena. Y después compararlo con data y decir, esto que estás diciendo son falacias, o son creencias, o son teorías, pero en realidad en la práctica pasa esto, esto y esto. Y ahí tenés que sacarte un poco los prejuicios para también poder descubrir cosas nuevas. Y que quizás uno trae muchas ideas en la cabeza que no son en la práctica. Creo que si vas muy cargado de lo que pensás, no te va a sorprender nada. O vas a buscar este sesgo de confirmación, vas a buscar todas cosas que te confirmen lo que vos ya crees. Y eso es peligroso, porque estás dando una imagen que quizás no es la real. Quizás no todos son buenos, quizás no todos son malos, quizás, o sea, la vida es de grises, no es nada tan absoluto. Y probablemente estas personas que estaban en contra de la migración tienen razón en algunos puntos y están equivocados en otro, y los migrantes tienen razón en un punto y están equivocados en otro. Entonces, a mí me gusta pensar que es como una utopía también, ¿no? En hacer un periodismo en donde los datos o la información vaya por encima de la opinión. Porque creo que mi opinión está en un segundo plano. ¿Quién me quiere escuchar a mí? Entonces, yo no soy tan relevante. O yo no me considero tan relevante. Me parece más importante los temas, la información, la temática. Entonces, poder darle foco a eso. Antes de pasar a las rutas migratorias,
¿En cuántos países estuvieron por el tema de la mutilación genital? A ver, estuvimos en Kenia, estuvimos en Sierra Leona, estuvimos en Etiopía, estuvimos ¿en dónde más? Sierra Leona, Etiopía, Somalia. Kenia. En Somalia fuimos a la frontera, pero no entramos, es muy peligroso entrar. Estuvimos después en España, estuvimos en Alemania, en Italia y en Suiza, y en Colombia. ¿Y la logística siempre Enrique Piñeiro? Sí, Enrique ¿Los acompaña? no siempre vienen los viajes, pero Sí. sí es gran parte de la producción previa y de la idea de llevar a cabo. Él tiene esta ONG que te comentaba, que se llama Solidar, junto con Carla, que es su mujer. Ambos son parte de la organización y ellos tienen un avión y un barco con el cual asisten a personas en necesidad. Con el avión llevan donaciones a lugares de conflicto o de necesidad. Por ejemplo, fuimos a Sudán a llevar donaciones. Y también hacen traslado de personas desde lugares de conflicto a lugares de refugio. Han trasladado, por ejemplo, afganos, en su mayoría mujeres afganas, que estaban refugiadas en Pakistán porque habían tenido que huir por el gobierno talibán. Y por el régimen talibán, porque el gobierno es mucho decir. Estaban en Pakistán y los llevaron hasta Italia. También a personas que huyeron de la guerra de Ucrania y los llevaron hasta Canadá. Y después donaciones. Cuando fuimos a Sudán, llevamos donaciones tanto con el avión como con el barco. Ambos dos se utilizaron. Y el barco está normalmente en el Mediterráneo haciendo rescate de personas que cruzan el Mediterráneo para intentar llegar a Europa, en barcazas, Wow. en necesidades. Ahora, la semana pasada, rescataron más de 200 personas en 2 días. Ya llevan más de 1000 personas rescatadas. Enrique es piloto, médico, actor, periodista. Multifacético. Multifacético. Creo que el Sí. argentino más completo que tenemos. ¿Se involucra a nivel periodístico también? Sí, él se involucra en todas las causas y es ¿Está una en el conversación sumario? constante, está en el sumario, está en la decisión de los temas, está en el enfoque de los temas. Sí, él está muy metido y muy interesado por todas las temáticas. Y a Sierra Leona viajamos juntos y él vino y hizo las entrevistas a Waris Diri, que es una sobreviviente de mutilación, que terminó siendo modelo muy famosa en los 90, haciendo las pasarelas más importantes del mundo y siendo una vocera de la mutilación genital femenina como sobreviviente. Y hoy en día tiene en Sierra Leona una organización con la cual tienen colegios y ayudan a niños. Y tanto Enrique como Carla hacen han ido, han visitado y se han comprometido con la causa estando ahí. Después del documental de la mutilación genital femenina, hubo un bache acá donde bajaron un poco, decantaron la data y después hicieron la cobertura de las rutas migratorias. Sí, y al mismo tiempo la idea no es abandonar los temas. O sea, no cubrir un tema y ya está, y se terminó. Entonces estamos siempre en constante contacto, tanto con organizaciones, como te contaba, de Haya y organizaciones con las que hemos colaborado, como con la temática en sí. Hace poco fui a los Alpes para cubrir una ruta migratoria y ahora estaba investigando sobre Gambia para ver si hacemos algo al respecto. O fuimos a Colombia y antes había ido a Senegal por migración. Entonces la idea es que Antártica pueda cubrir temáticas y no casos. Y comprometerse con lo que va sucediendo con esa temática en general. Contame de las rutas migratorias, una problemática que es fuertísima. Millones y millones de personas migran. Hay algo acá para entender que para mí es interesante. Hoy en día con muchos gobiernos más de derecha y de ideologías más extremas, se trata la migración como si fuese un hecho actual de ahora, viste, como si fuese un parche Sí. en el momento y una noticia. Y en realidad la migración es desde que el mundo es mundo, ¿no? Argentina es un país de migrantes y de personas locales también, pero Argentina ha recibido muchísima migración
de Europa, de Latinoamérica, de distintos lugares, y la migración ha ido de Argentina para otros lugares. Digo, como la migración es como fenómeno es muy constitutivo del mundo y de las sociedades que conocemos hoy. Sin embargo, el tipo de migración que cubrimos nosotros es migración por necesidad. Digo, personas que huyen de lugares en conflicto porque no pueden seguir estando ahí o porque desean una vida mejor, desean estar en condiciones. Personas que huyen de guerras o de lugares y que no tienen los medios suficientes como para utilizar rutas seguras, entonces tienen que utilizar rutas inseguras. Porque si te podés tomar un avión, ya el peligro es menor que si te tenés que caminar durante kilómetros por África o por Asia o por distintos lugares o por Latinoamérica y cruzar el Darién y tener que subirte a la Bestia, que es el tren que cruza México, y que hay muchísimas mafias en donde, por ejemplo, las violaciones y los crímenes sexuales tienen una tasa altísima. Entonces, por condiciones sociales estás entregado a violencias varias solamente por querer buscar un futuro mejor. ¿Cómo haces para llegar a la historia, por ejemplo, de la madre que tiene un hijo que quiso cruzar de Senegal a España para mejorar la calidad de vida de ella? Sí. Y en el camino no sobrevivió? ¿Cómo conseguís esas historias? Primero hay un trabajo previo de investigación sobre la temática en sí y quizás de buscar casos relevantes. En ese caso, por ejemplo, fuimos a Fast Boy, que es un pueblo que había sido noticia un par de meses antes, en el 2023, por el hundimiento de una barcaza en donde murieron 70 chicos, y era de un pueblo muy chiquitito de pescadores en donde una de las noticias que había salido era se murió el hijo del vecino. Todos eran alguien conocido, ¿no? Entonces a mí me había llamado la atención en particular esa historia porque me parecía que era como una forma buena de ejemplificar lo que sucede en distintos lugares. Decidimos ir al terreno para poder investigarlo porque desde Buenos Aires me es muy difícil poder llegar a una historia así, si bien uno puede llegar, pero ya de por sí leyendo medios puedes ir encontrando referentes del lugar, sea de organizaciones grandes que te pueden llegar a ayudar a llegar a esa zona. Pero en ese caso lo que hicimos también fue contactar a un periodista local senegalés que hablaba bien el idioma, porque nosotros en Senegal se habla francés como idioma internacional, pero después hay muchas lenguas locales y en pueblos chiquitos se habla más la lengua local que el internacional, entonces hablamos con un periodista local que nos ayudó a hacer la investigación ahí. Y fuimos ahí y empezamos a caminar las calles y a preguntarle a la gente a qué se dedicaban, qué hacían, empezar a entrar en confianza, a preguntar sobre la temática, si conocían a alguien. ¿Cómo te reciben? Si uno va con buena predisposición y abierto, hay gente que quiere hablar. Cuando uno va a hablar de estas problemáticas, muchas veces hay gente indignada o que ha sufrido o que quiere que la gente sepa lo que le pasó. Siempre me parece que la amabilidad es clave, ¿no? Digo, presentarse, decir por qué estás, cuál es tu intención, qué es lo que querés hacer, antes de caer y filmar directo la cara, ¿no? Y ahí después es pasar tiempo en el lugar y charlar con la gente y ver qué historias empiezan a aparecer, quién quiere hablar, quién no, respetar al que no quiere hablar. Pero estar ahí, ¿no? Obviamente depende del contexto, pero ¿te dieron ganas de darle un abrazo a esa madre que perdió el hijo, ese padre, ese tío, y pudiste darlo? Sí, siempre te genera eso, sobre todo cuando por un tema de filmación estás a distancia o por un tema de cultura no sabes el tacto humano. Yo de acá en Argentina abrazo mucho, pero sí. Bueno, en otros países no está tan bien visto abrazar mucho. Y muchas veces un abrazo es necesario o una mirada de cariño y de decirle no estás sola, te entiendo, te comprendo, sin prometer tampoco.
Es difícil cuando uno conoce a una persona que está en una situación totalmente distinta y te cuenta su vida y después te vas diciendo, bueno, no sé si nos vamos a volver a ver. Quizás sí, quizás no. Es algo complejo, ¿no? Digo, en ese sentido. Pero la mayoría de las veces pude dar esos abrazos o tener una charla sincera fuera de cámara, ¿no? Digo, como, bueno, fuera de lo que hicimos profesionalmente, acá estamos como humanos, ¿no? Digo, somos dos personas. Más allá de estos conflictos puntuales como la migración, la mutilación genital femenina, la violencia que también está como el hambre, la pobreza, la indigencia, ¿cuál fue la que más te impactó? Yo creo que la necesidad absoluta, ¿no? Digo, quizás es muy cliché, ¿no? Pero los niños pidiendo comida, viste, como cosas, las estructuras. Me acuerdo de haber visitado Sierra Leona, que fuimos con el equipo, y ver que Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo. Y falta estructura en cuanto a edificios. O sea, estoy yendo como a lo más físico, ¿entendés? Digo, la precariedad es tal que hasta en el centro de la ciudad están las carpas y las casillas. Entonces, partir de esa base es como... ves mucho más lejos cualquier otra cosa. El acceso a la comida, o sea, las personas realmente desesperadas y en lugares en donde decís, nadie sabe, o sea, yo vengo de otros países y nadie sabe lo que pasa acá, es como muy desesperante, ¿viste? Porque encima son las mayores víctimas del cambio climático. O sea, Sierra Leona cada año sufre peores inundaciones, entonces cualquier estructura que puedas montar, porque ponele que de repente llega una donación, porque ellos viven muchas veces de las donaciones extranjeras, entonces llega una donación y pueden empezar a armar la casa y ponen los ladrillos y empiezan o arman... Viene la inundación y se lleva todo. Y la desesperación de esas situaciones y de pensar cómo salís de esta. O sea, pero real, ¿viste? Como decís, como sí. Vamos a los hechos, no hablemos de utopías. Realmente, ¿cómo construís? ¿Cómo tenés una casa para mañana mejor? Ahí es cuando entendés que decís, bueno, vienen los de Occidente a hablarme de que el matrimonio o de la mutilación, o sea, son cosas como... últimas en la lista, ¿entendés? La mutilación y el matrimonio está relacionado hoy en día con los efectos del cambio climático, porque si las personas necesitan dinero, el matrimonio es una forma de tener dinero, porque las familias de los hombres le pagan una dote a la familia de las mujeres. Entonces, si esa familia vivía de las cabras y de vender esas cabras, por ejemplo, y de repente... hay una sequía absoluta y se le muere la cabra y tiene una hija, la puede vender y obtener un dinero por eso. Y vender, arreglar el matrimonio, o sea, como lo quieras decir. Entonces, es tan distinta a nuestra realidad y es tan precaria en mucha base que es como muy desesperante muchas veces, ¿no? ¿Conociste realidades de todo tipo? Habiendo estado en contacto con tantas personas en tantas situaciones diferentes, mismo acá con tus amigas, con tu familia, ¿qué crees que tenemos en común como seres humanos? Y el bien por el otro. Esta madre que le realiza la mutilación a la hija, pero porque quiere un futuro mejor. Me acuerdo de un caso que está en el documental en donde hay una chica de 23 años que tenía 2 hijos, una de ellas una niña, y que se había separado de su marido y no había terminado ni el primario, entonces no tenía oficios, y nosotros la conocimos porque estaba haciendo un taller para aprender a coser, porque esa era la forma en donde podía empezar a tener un oficio, empezar a trabajar y empezar a ganar plata y ser independiente, o sea, todo ese camino. Y hablamos con ella de mutilación. Y ella me dice, a mí me lo practicaron, y si eso le va a hacer un bien a mi hija, yo se lo voy a practicar. Entonces, hay algo en donde te hermana ahí, porque no hablamos el mismo idioma, vivimos en lugares totalmente distintos, tenemos una formación distinta, o sea, no hay universo en donde si no fuese por el periodismo nos hubiésemos conectado. Y sin embargo, yo te miro a los ojos y yo entiendo que quieras hacer lo mejor para tu hija. Porque yo, si el día de mañana tengo una hija, voy a querer hacer lo mejor que yo entiendo para
Entonces ahí somos todos iguales. O sea, todos queremos lo mismo, queremos felicidad, queremos prosperidad, queremos estabilidad, queremos no tener miedo. Eso es universal. Por más religión, por más idioma, por más lugar de pertenencia, por más idea, ¿no? Eso es base. Me encantó. ¿Por qué no vemos estos temas en la agenda periodística de los medios tradicionales? Acá en Argentina, por lo menos. Creo que tenemos como una idea en donde la urgencia siempre es lo que nos pasa a nosotros y lo que les pasa a otros que no nos afecta directamente porque no es algo que afecte a una persona que vive acá y que tiene una vida normal, tradicional acá. Siempre está en un segundo plano. Entonces, es como que la lógica hoy es el bolsillo. Siempre estamos con la última tendencia del dólar o de la economía, de todo, porque eso es lo que se considera que es lo que afecta directamente a la persona. Entonces el espacio en los medios es limitado y estos casos quedan en última instancia. Y también porque creo que estamos viviendo años en donde hay cada vez menos empatía o menos tolerancia a la empatía. Y estos casos, por el único lugar en donde te entran es por un tema de empatía, de decir somos personas en este mundo y no puede haber una niña que vaya a ser mutilada mañana. Y yo quiero luchar por eso. ¿En qué me afecta a mí, en mi vida viviendo acá? Poco. Pero bueno. Te aplaudo igual. Gracias. Ahora yo te pedí que traigas un objeto de alguno de tus viajes. A ver, ¿cuál es? Te traje este collar, pero que también es este collar que tengo puesto acá. ¡Ay, qué lindo! Estos collares los traje de Colombia, de una comunidad indígena que se llama la comunidad de los Emberá, que la fuimos a conocer con Joaquín Sánchez Mariño para hacer una cobertura sobre mutilación genital femenina, porque sucede, es una práctica que realizan, y las mujeres... Una forma de poder ser independientes y tener un ingreso de dinero es hacer estos collares y venderlos en las ciudades y en las capitales, a veces con gente que se aprovecha de la necesidad y los compra por poco y los vende por mucho. Pero conocer a estas mujeres y ver cómo tejen, y me acuerdo de haber conocido en otro lugar, en Sudán, que bueno, esto no es de ahí, pero... Una organización que era 2 personas que en el medio del conflicto de guerra hacían talleres de hacer manualidades como estos collares para poder hablar de lo que les pasaba. Entonces era una terapia con las manos, pero que era la forma de poder empezar a desarmar algunos de los traumas que estaban viviendo en el medio de un conflicto. Y siempre me parecía interesante cómo a veces las manualidades son mucho más que el objeto que creas, sino lo que podés lograr con eso, ¿no? Digo, la comunidad, el hermanazgo entre las personas que están ahí, el hablar de cosas. Así que me pareció súper interesante. Es que es simbólico. Me gustó mucho. Para ir cerrando, el mundo según Cami Valero es... Un caos. En este momento es un quilombo. Más vale que se calme. Paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? Ay, buenísimo. Es un caos. Y siento que estamos a la vera de que llegue un movimiento de paz, como si fuese en los años 60. Después de las guerras, porque es necesario ante tanto conflicto. Estamos en una etapa del mundo en donde hay muchas guerras al mismo tiempo en muchos lados, mucha tristeza y mucho dolor y mucho enfrentamiento, y creo que estaría bueno que nos hermanemos un poquito. Tenés unos post-its al lado con una lapicera. Te voy a pedir que le escribas un mensaje a este mundo que es un caos y lo pegues en el lugar del mapa que quieras. Bueno. ¿Qué dice? Seamos más cariñosos los unos con los otros. Muy tierno. ¿Y dónde lo pegarás? Acá. ¿Por qué ahí? Un mensajito para Trump.
porque me Bien. parece que está armando demasiado quilombo. Bien, que se calme. Que se calme. Trump, haga un cambio, por Perdón, favor. no me va a dejar entrar más a Estados Unidos, pero bueno, le mandamos un besito mientras tanto. Que me dejen entrar. No, creo que estaría bueno que es la cabeza de una ideología, de un movimiento, de un pensar y que tiene mucho poder y mucha influencia en muchas partes del mundo. Entonces, que use su influencia para el bien. Gracias, Cami. De nada, gracias a vos. A esa cámara, ¿dónde te puede seguir la gente? @Cami Valero, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en el canal que usted quiera. Un placer escucharte y gracias por todo tu laburo. Realmente es impresionante. Muchas gracias a vos por el espacio y por crear estos lugares de encuentro que siempre son muy lindos. Gracias.